Espero que estés aprendiendo nuevas cosas sobre la vida de David en todo este estudio, en esta serie de mensajes sobre la vida de David. Y hoy vamos a estar en la sesión 8. Y espero que estés disfrutando y aprendiendo mucho sobre la vida de David. Tal vez sabíamos muchas cosas sobre la vida de David, este varón en la palabra de Dios, pero creo que a través de estos estudios estamos aprendiendo también nuevas cosas. Yo sé que yo estoy aprendiendo mucho, preparando para enseñar estas lecciones, porque la vida de David hay muchas verdades que necesitamos recibir y aplicar a nuestras vidas. La vida de David de verdad es como un manual que nos enseña muchas cosas y ciertamente nos enseña cómo debemos responder en tiempos de conflicto en nuestra vida. Es uno de los temas principales que aprendemos en la vida de David, cómo debemos responder en tiempos de conflicto. Es un manual de estudio, su vida, que nos muestra cómo debemos responder en tiempos de conflicto y cómo debemos responder cuando somos maltratados. Estábamos viendo eso un poco en la última lección sobre la vida de David, cómo podemos reaccionar cuando somos maltratados, cómo podemos reaccionar cuando las personas hablan mal de nosotros. Estamos aprendiendo todas esas cosas a través de la vida de David. Entonces, la vida de David es como un curso intensivo, podemos verlo, sobre el liderazgo también. ¿Cuántos principios de liderazgo estamos aprendiendo en todos esos estudios que estamos viendo? Entonces, es un curso intensivo sobre el liderazgo. Entonces, para ser buenos líderes, tenemos que aprender y saber cómo resolver conflictos. Tenemos que saber cómo vencer los maltratos en nuestras vidas. Entonces, también un buen líder ayuda y a los demás a hacer lo mismo. Entonces, eso es algo tremendo que vemos en la vida de David. Él no solo está caminando en esos principios, está ayudando a sus valientes a caminar en esos mismos principios, ¿no? Entonces, un buen líder ayuda a los demás a hacer lo mismo, a manejar los conflictos en su vida, a soportar cuando son maltratados también. Entonces, estamos viendo un poco, estudiando que cuando respondemos bien a los maltratos, podemos crecer en nuestra relación personal con Dios. Nos da una oportunidad para crecer en nuestra relación con el Señor. Pero cuando respondemos mal, nos estancamos. Nos estancamos muchas veces y no podemos avanzar. Entonces, siendo capaz de responder bien, y eso es lo que necesitamos aprender en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mirar como Dios mira, cuando empezamos a ver bien, cuando empezamos a tener los ojos de Dios y poder ver a las personas, ver un adversario, ver un líder con los ojos de Dios, eso es tan importante. Y vamos a hablar un poco de eso hoy en esta lección, en la sesión 8. Pero tenemos que ser capaces de ver a nuestros adversarios. Tú tienes que ser capaz de ver tu adversario como Dios lo ve. Y tienes que ser capaz de ver a tu propia vida a través de los ojos de tu Dios. Entonces, lo que sentimos, tenemos que entender, lo que sentimos está conectado con lo que vemos. Entonces, la respuesta que vemos en la vida de David, aquí en el primer capítulo de Segunda de Samuel, quiero invitarte a abrir tu Biblia en el primer capítulo de Segunda de Samuel. Voy a leer tal vez algunos últimos versículos en Primera de Samuel para tener un poco del contexto, pero vamos a estar por la mayoría del tiempo hoy, vamos a estar leyendo algunos pasajes, algunos versículos en el primer capítulo de Segunda de Samuel. Entonces te invito a abrir tu Biblia para que podamos ver esos versículos juntos. Entonces, la respuesta que vemos en la vida de David, en este primer capítulo de Segunda de Samuel, prepara a David para soportar más conflictos en los capítulos después. Conflictos, tensión, situaciones que van a venir a través de Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel. La respuesta de David aquí en el primer capítulo, su respuesta a la muerte de Saúl, lo que vamos a ver hoy en esta lección, su respuesta lo prepara para soportar más conflictos que vienen
vienen después. Entonces, entendiendo el principio que vamos a estudiar hoy, les digo, nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Entonces vamos a estar en 2 de Samuel capítulo 1. No vamos a estudiar versículo por versículo, pero quiero ver el contexto para que tengas una imagen de lo que está pasando en esta escena. Y creo que con todo lo que estamos viendo en esta serie de mensajes sobre la vida de David, creo que es interesante. Estaba hablando con mi esposa después de la última enseñanza, como es fácil a veces con la vida de David tratar de imaginar que estamos en la escena. Entonces estábamos hablando antes de cuando Saúl ha entrado en la cueva y David tenía la oportunidad para matarlo, no lo hizo. Entonces podemos imaginar estas escenas, ¿no? Entonces que estamos estudiando en la palabra de Dios. Quiero mostrarte el contexto para que tengas una imagen de lo que está pasando en este capítulo. Veremos algunos de los detalles para que tengas una imagen de todo lo que está pasando en el capítulo 1 de 2 de Samuel. Cuando tú entiendas los principios importantes en este capítulo, algunos que vamos a estudiar, vas a poder caminar en esos principios y aplicar esos principios en muchas áreas de tu vida. Tienes que tomar tu tiempo leyendo este capítulo, aunque no vamos a ir versículo por versículo. Lee el primer capítulo de 2 de Samuel con detallado. Tomar tu tiempo, porque no es algo insignificante, es algo muy importante en la vida de David. No es solo el tiempo cuando muere Saúl y cuando David llora en su funeral. No, es algo muy importante lo que sucede en este capítulo. Y nos muestra cómo David hace la transición en su vida de temporadas, porque con la muerte de Saúl se acaba una temporada en su vida. Él estaba en los años de Adulam, esta temporada de ser perseguido, de estar escapando, de vivir en cuevas en ciertos lugares, una temporada de adversidad, una temporada de pruebas. También una temporada de crecimiento, pero David ha sufrido mucho en esos años. Entonces, con la muerte de Saúl viene el final de una temporada en su vida. Entonces es algo muy importante porque nos muestra cómo David hace la transición entre temporadas en su vida. Esta transición para ahora ser rey sobre todo Israel. Y entonces quiero que prestes atención a las verdades que están detrás de las palabras de David en este lamento. Estas palabras que David va a hablar sobre la vida de Saúl, sobre la vida de Jonatán. Quiero que prestes atención a las verdades que están detrás de todas esas palabras, porque este capítulo nos habla mucho sobre cómo miramos, escúcheme bien, cómo miramos a los líderes caídos, especialmente en el cuerpo de Cristo. Cómo respondemos, cómo reaccionamos, cómo miramos a los líderes caídos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando las personas caen en el cuerpo de Cristo? Es muy fácil para nosotros, en realidad es una tentación, tener una actitud negativa hacia los creyentes que caen, que han caído, líderes que han caído. Fácilmente podemos decir, oh, yo sabía que eso iba a suceder, no me sorprende que eso sucedió en la vida de este líder. Entonces se trata de cómo vemos los líderes caídos. También Saúl no solo es el líder caído de la nación de Israel, era un adversario de David. David no quería que sea su adversario, pero eso era la actitud en el corazón de Saúl. Entonces se trata de cómo vemos los líderes caídos, se trata de cómo vemos nuestros adversarios, se trata de cómo vemos todas esas cosas. Entonces tenemos que aprender a mirar, es lo que este capítulo quiere enseñarte hoy. Tienes que aprender a mirar a tus adversarios y a los líderes caídos como Dios los ve. Y nuestro Padre Celestial, sin importar la situación, porque Él hace eso en nuestra vida y hace eso en la vida de los demás, nuestro Padre Celestial siempre busca reconciliarse con ellos.
siempre busca reconciliarse con nosotros, ¿no? En cualquier momento. Pero nuestro Padre Celestial busca reconciliarse con ellos y siempre levantarlos nuevamente. Los que han caído, líderes que han caído, el Señor quiere levantarlos nuevamente. Entonces, en este capítulo, David nos da una lección tremenda sobre cómo debemos responder a los líderes que han caído. Entonces podemos usar la reacción de David. Por esa razón es importante estudiar este capítulo. Podemos usar la reacción de David para medir y para revisar nuestro propio corazón, para realmente ver, por ejemplo, cuánta amargura todavía hay en nuestro corazón, tal vez hacia las personas como Saúl en nuestra vida o hacia los líderes caídos. Entonces podemos usar esas lecciones para medir y revisar nuestro propio corazón. Y esa es mi oración en el nombre de Jesús, que mientras estamos estudiando y leyendo esos versículos hoy, que el Espíritu Santo te hable hoy, te muestre dónde tal vez tienes amargura en tu corazón contra otra persona, un adversario, un líder en el cuerpo de Cristo que te ha tratado mal, que ha caído, tal vez está cayendo. ¿Cómo puedes responder en tu corazón? Y que el Espíritu Santo te ayude a ser transformados, también para orar por esas personas en su vida. Entonces, un poco del contexto en el último capítulo de Primera de Samuel, los filisteos están peleando contra Israel. Muchos murieron en el monte de Gilboa. Saúl muere. En el último capítulo de Primera de Samuel, capítulo 31, Saúl muere, está herido. Y si lees el contexto, tú puedes hacerlo en tu tiempo, pero él quiere que su escudero lo mate. Su escudero dijo no. Dice la palabra que él tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella y murió. Cuando entramos en el primer capítulo de Segunda de Samuel, vamos a ver que un amalecita viene y le cuenta esta historia a David y le dice que él es quien mató a Saúl, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia, como tenemos dos historias diferentes cuando se trata de cómo terminó exactamente la vida de Saúl. Muchos comentaristas dicen que tal vez era un poco de los dos, que tal vez Saúl se echó sobre su espada, pero igual vino el amalecita después, o algunos dicen no, él estaba tratando de decir otra historia a David. No sabemos de verdad, pero la clave es que es un capítulo cuando muere Saúl y representa un cambio de temporada en la vida de David. David ha estado esperando no tomar la vida de Saúl en sus propias manos, pero esperar que era el tiempo del Señor, que el Señor iba a decidir cuándo era el momento para que David tome el trono de Israel. Entonces, pero sí, lo que es importante es anotar que es Saúl y sus hijos mueren en la batalla. En el último capítulo de Primera de Samuel, Saúl muere, Jonatán muere también. Entonces lo que queremos enfocarnos en los momentos que tenemos hoy sobre cómo responde David a la muerte de Saúl. Y no te olvides que Saúl estaba tratando de matar a David por un periodo de un tiempo entre 5 a 7 años de su vida. Saúl lo está persiguiendo, tratando de matarlo. Entonces, ¿cómo vas a responder tú? A ver, revisa tu propio corazón. Por eso ese pasaje nos ayuda a medir, revisar nuestro propio corazón hacia nuestros adversarios, hacia los líderes que han caído. ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo responde David a la muerte de Saúl? Un varón que estaba muy enojado y alguien que en realidad en temporadas de su vida odiaba a David y quería tomar la vida de David y tenía el poder del gobierno detrás de él. Era un adversario de David, un enemigo de David que ahora está muerto. Entonces piensa en tal vez un adversario que tú tienes. Trata de ponerte en la situación de David. Tal vez tú puedes decir, pero bueno, yo no tengo adversarios. Y yo te diría, bueno, espera un momento, porque tarde o temprano en nuestras vidas, si estamos caminando con Jesús de verdad,
tarde o temprano estoy seguro que alguien va a estar molesto contigo. Alguien no va a estar feliz tal vez viendo tu obediencia al Señor y te va a maltratar. En un momento vamos a tener que pasar por eso y vamos a tener tal vez algunos adversarios en nuestras vidas, personas que nos tratan mal. Entonces piensa en esa persona. Entonces una buena oración para nosotros es decir, cuando se trata de adversarios, los que nos maltratan, es decir, Señor, yo quiero ver lo que tú ves. Y yo quiero sentir lo que tú sientes hacia, y pon el nombre de la persona, y pon el nombre de tu adversario, pon el nombre del líder en el cuerpo de Cristo que ha caído. Y te animo a orar así. Revisa tu corazón, piensa en tu corazón. Señor, quiero ver lo que tú ves. Qué buena oración. Que queremos tener los ojos de Dios. Queremos ver como Él ve. Queremos sentir lo que Él siente. Señor, yo quiero ver lo que tú ves. Yo quiero sentir lo que tú sientes hacia esa persona. Y pon su nombre ahí. Escucha lo que dice la palabra en Proverbios 24, versículo 17. Lo que dice la palabra de Dios. Toma nota de esos versículos. Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Esa es la sabiduría de Proverbios. Y dice la palabra una vez más, Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Acaso no es nuestra naturaleza, en nuestra carne, la tendencia en nuestra vida cuando alguien que nos ha tratado mal, alguien que habla mal de nosotros, cuando empieza a caer, hay algo en nosotros que como que queremos, tal vez no vamos a decirlo a nadie, ¿no? Está en un lugar secreto en nuestro corazón, pero hay algo en nosotros que como que quiere alegrarse, queremos decir qué bueno, ellos me han tratado mal y están cayendo. Esa es nuestra naturaleza carnal, hermanos, y tenemos que tratar de vencer esos sentimientos, esta actitud en nuestro corazón y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en Proverbios claramente, cuando cayere tu enemigo, tu adversario, no te regocijes, ¿no? Entonces hay una tentación en cada uno de nosotros de desear, tal vez no públicamente, pero en secreto, desear a veces que algo malo afecte la vida de alguien que nos está maltratando o alguien que está hablando mal de nosotros. Hermanos, debemos anhelar estar unidos al corazón de Dios y entender plenamente que Dios ama a la persona que nos maltrata con el mismo amor con que Él ama a nosotros. Lo voy a repetir una vez más porque ese es empezar a ver como Dios ve. No estamos hablando de lo que hemos pasado, lo que nos han hecho, pero estamos hablando de que Dios ama a la persona que te ha maltratado. Dios ama a la persona que habla mal de ti con el mismo amor con que Él te ama a ti. Entonces, aunque muchas veces nosotros no amamos a la persona que habla mal de nosotros, aunque nosotros no los amamos, si seamos honestos, Dios ama a todos. Cuán importante entonces es empezar a ver a las personas como Dios las ve. Tenemos que orar hoy, ora, levanta tus manos para decir, Dios, dame tus ojos, Señor. Quiero ver como tú ves. Quiero sentir lo que tú sientes y quiero ver lo que tú ves. Eso es lo que David está empezando a entender en este capítulo que vamos a ver y leer un poco hoy. David estaba viendo a Saúl con la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios. Es tremendo. No está viendo a Saúl a través de sus propios ojos humanos. No, entonces, no debemos mirar a las personas. Nos dice la palabra 2 de Corintios capítulo 5. No debemos mirar a las personas en la carne. Debemos mirar a las personas de acuerdo al Espíritu. Mirarlos como Dios los ve. No de acuerdo a como los hombres los ve. Queremos relacionarnos y responder a la gente de acuerdo al Espíritu. No de acuerdo a nuestra carne como hacemos tantas veces en nuestras vidas.
Entonces nos relacionamos a las personas de acuerdo a quienes son en los ojos y el corazón de Dios. Si solo estamos mirando, si solo estás mirando con tus ojos humanos, a tus propios ojos, solo vas a ver los fracasos de las otras personas, solo vas a ver las debilidades de las otras personas, en vez de ver una cosa, en vez de ver lo que Dios ve, sí, Dios ve los fracasos, las debilidades, conoce los fracasos y debilidades de cada uno de nosotros, y todos tenemos debilidades, y todos hemos caído, y todos tenemos fracasos en nuestras vidas, pero Dios ve algo más que tenemos que ver nosotros también. Dios ve la obra, Dios está viendo la obra de restauración que Él quiere hacer en la vida de cada persona. Entonces David está viendo la vida de Saúl a través del llamado de Saúl. Saúl en su tiempo era el ungido del Señor. Y David quería verlo de esta manera. David quería ver la obra de Dios en su vida. Ver que Saúl tenía el llamado de ser un siervo del Señor. Entonces David diciendo, yo sé que Saúl está equivocado. Yo sé que está mal en su corazón. Yo sé que hay muchas cosas en él que están mal, que él está haciendo. Pero todavía Él es una vasija del Señor, una vasija que el Señor quiere usar y quería usar en todos esos tiempos de ser perseguido, en todos esos tiempos de escapar en las cuevas, cuando Saúl quería matarlo. Esa era la actitud de David en su corazón. Yo sé que él está mal, pero todavía él es una vasija que el Señor quiere usar, hasta que el Señor decida que ya se termina la vida de Saúl. Voy a seguir orando y voy a decir, Él es una vasija y el Señor quiere seguir obrando en Él. Entonces David no solo vio a Saúl de acuerdo a su llamado como siervo del Señor, lo vio también de acuerdo a su posición pública, a su oficio de ser el líder de la nación de Israel. Es la nación escogida de Dios. Y en el Antiguo Testamento, Saúl como el primer rey, David lo está viendo como rey, lo está viendo como líder de la nación escogida de Dios, la nación de Israel. Entonces diciendo, él es el líder. Y como nos enseña la palabra de Dios, debemos estar orando por nuestros líderes. Aún líderes que han caído, debemos levantar sus vidas en oración. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces David diciendo, es el líder, debo estar orando por el favor de Dios y la obra de Dios sobre su vida. Entonces cambien nuestras oraciones. Hermano, la palabra nos enseña, debemos orar por nuestros líderes. Puede ser el líder sobre la nación, puede ser un líder sobre una ciudad, puede ser el líder de un ministerio o una universidad o sobre un negocio. Debemos estar orando por los líderes que tenemos en nuestras vidas. No vamos a ver en este capítulo los detalles, cada frase en este capítulo 1 de 2 de Samuel. Pero una de las cosas que David sí está haciendo es recordar en este lamento con la muerte de Saúl. David está recordando la amistad que él tenía con Saúl antes, en ciertos momentos en su vida. Está recordando los primeros tiempos, ¿no? Como parte de la familia real, cuando él es el yerno del rey, recordando ser parte de la familia. En realidad, cuando estudiamos todo el contexto, Saúl amaba a David por una temporada. Saúl amaba a David en momentos en su vida. Entonces, después de la muerte de Saúl, David está recordando todo. Está recordando todo. Entonces, si la única cosa que tú ves, esa es una lección para nosotros, si la única cosa que tú ves en una persona es cómo esa persona te molesta a ti, te ha tratado mal, nunca vas a poder responder como David responde en este capítulo. Si solo estás viendo cómo esta persona te ha hablado mal de ti, te ha tratado mal, te ha lastimado, nunca vas a poder ver y responder como David responde aquí en este capítulo. Si tratamos de reaccionar todo el tiempo como hacemos muchas veces,
si tratamos de reaccionar todo el tiempo de acuerdo a nuestras emociones, muchas veces vamos a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida. No te olvides, Saúl era un adversario de David, pero también era un líder caído. ¿Cómo respondemos y reaccionamos entonces a los líderes que están cayendo en el cuerpo de Cristo también? Entonces, si podemos hoy ver como David ve, el Señor puede usarnos como instrumentos aquí en esta tierra, en las situaciones y circunstancias en tu vida. El Señor puede usarte para traer sanidad a corazones que están lastimados. Si podemos ver como Dios ve, si podemos reaccionar como David reacciona aquí en la muerte de Saúl, podemos ser usados como instrumentos de Dios para instrumentos de sanidad y restauración aquí en la tierra. Puedes mirar lo que está pasando en las naciones. Podemos mirar las noticias hoy en día, todo lo que está pasando en las naciones, en las ciudades, en el mundo, y ver, es obvio que hay más y más problemas sociales, hay más y más problemas raciales que están surgiendo, que se están levantando, división en todo el mundo. Muchas naciones están divididas, ni hablar de mi propia nación de Estados Unidos, que básicamente está dividido en este momento 50%, ¿no? 50-50, dividido esta nación, mi nación de los Estados Unidos. Entonces, en muchos lugares, en muchas naciones, en muchos países hay un conflicto, hay división, hay más tensión. Y no te olvides que la palabra nos llama a ser pacificadores. Nos dice en Mateo 5:9, en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes tienen el llamado de ser pacificadores? Los seguidores de Jesús. Entonces, hermanos, mientras estamos viendo más tensión en el mundo, más diferencia, más problemas sociales o raciales, Dios nos llama, Jesús nos llama a ser pacificadores, como sus seguidores, como creyentes. Los pacificadores van a ser muy, muy necesarios mientras los años van pasando en este mundo y vemos más señales de los últimos tiempos, mientras más personas se ofenden en estos últimos días por todo lo que está pasando en el mundo. La necesidad por pacificadores va a aumentar muchísimo, y tenemos que prepararnos para responder a personas, a adversarios como David responde. Porque los pacificadores van a tener habilidades que van más allá de su habilidad natural, y empieza con la capacidad de poder ver como Dios ve. Si tú quieres ser pacificador, si tú quieres responder este llamado del Sermón del Monte, la constitución del reino de Dios, vas a tener que ver como Dios ve. La otra cosa importante que permitió que David responda a Saúl de esta manera es que David, y toma nota de eso, y hemos hablado de eso un poco en otras sesiones, David no veía a Saúl como su fuente. Saúl no era la fuente de poder y promoción para David, no era la fuente para el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Entonces, para David, Saúl no era su fuente. Una de las características fuertes de la vida de David es que Dios era su fuente. Dios era su todo, y esa es una lección tremenda que tenemos que aprender sobre la vida de David. Entonces, cambia todo en realidad cuando nos demos cuenta de que nosotros, cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida, no depende de la aprobación de otra persona. ¿Te das cuenta? Y espero que entiendas eso, que el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida no depende de la aprobación de otro ser humano. No depende de verdad, aunque es difícil, aunque pensamos a veces que es así. El cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida no depende de otra persona abriendo una puerta para nosotros. La aprobación de Dios es la aprobación más importante, y ciertamente es Dios quien abre las puertas en nuestra vida. Entonces, al principio de este capítulo 1, en un momento vamos a leer los versículos. Estoy dando mucha introducción, mucho contexto, y después vamos a leer el pasaje y ver algunos de los versículos. Pero al principio de este capítulo, David está en Ziklag,
Una malecita viene para darle la noticia de la muerte de Saúl. Abre su Biblia si no estás ahí en 2 de Samuel. Leemos los primeros 10 versículos para ver lo que sucede. Viene una gran noticia aquí para David y es fuerte, como les dije, es fuerte este momento porque la muerte de Saúl señala un cambio de temporada en su vida. Entonces leemos los primeros 10 versículos. 2 de Samuel. Capítulo 1, empezando en el versículo 1, dice la palabra: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso muestra que estaba en un estado de luto. Y entonces David sabía que esta noticia tal vez no iba a ser una noticia buena, o alguien murió, porque vino con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza. Significa que estaba como en tiempo de luto. Y dice: y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Versículo 3. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las noticias: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente, qué interesante la palabra, casualmente, como que siempre solo estaba pasando por allí y vio esta escena, ¿no? Es como casualmente vine al monte del Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todo en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. ¿No? Entonces el amalecita viene aquí para contar la historia de David, de cómo terminó la vida de Saúl, y el amalecita ciertamente pensando que David iba a responder como otros hombres: wow, gracias por traer la corona, no, o David, que David iba a responder así: por fin el único obstáculo que tenía para sentarme sobre el trono de Israel ya se fue. Qué buena noticia. Dios, era el tiempo del Señor. Yo puedo ser el rey ahora. Pero David, toma nota, no responde así. El amalecita, pensando que David iba a responder de otra manera, mira cómo responde David en versículos 11 y 12. Dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Voy a hablar de eso un momento. Lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Israel, porque había caído a filo de espada. Entonces David sabe que esta noticia que significa que la promesa de Dios sobre su vida está por cumplir, de ser rey sobre todo Israel. Pero una vez más, David tiene la habilidad de poder ver una imagen más amplia. Es lo que debemos desear. Ahora, Señor Jesús, yo estoy viendo mi situación, mi circunstancia así, y Espíritu Santo, ayúdame a tener una visión más amplia de lo que estoy viendo en este momento. David tiene la habilidad de poder ver una imagen más amplia de todo lo que está sucediendo. Entonces, pero mira el versículo 11, ese es interesante. Mira lo que dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Pero mira eso. Toma nota. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y eso es una buena señal de cuán fuerte es el liderazgo de David. Entonces, los hombres que están con David responden como David responde. Y es poderosa la transformación que vemos en los hombres que están alrededor de David.
Tal vez los mismos hombres que cuando estamos leyendo y de esta escena en la cueva, cuando David tuvo la oportunidad de matarle a Saúl, tal vez algunos de los mismos hombres que estaban en la cueva con David, que pensaron en la cueva que David debía haber matado a Saúl, ahora mismo, estos mismos varones están lamentando la muerte de Saúl con David. Eso me muestra que realmente el tema del liderazgo, David ha sido capaz de impartir valores a los corazones de los valientes a su alrededor. David ha sido capaz de impartir su corazón a esos varones, porque ahora ellos responden de la misma manera. Saltamos al versículo 17 en 2 de Samuel capítulo 1. Mira el versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, con esta canción. Y mira lo que dice, es algo muy poético. Pero toma nota de eso, recordando las cosas positivas de las vidas de Saúl y Jonatán. Y esa es la lección. ¿Cómo responde David a la muerte de Saúl? En vez de enfocarse en las malas cosas que Saúl hizo a David, él decide enfocarse en quienes eran en Dios y decide David enfocarse en los logros de ellos, los logros que ellos han tenido en sus vidas. Déjame darte dos referencias que, una vez más, creo que estamos viendo algo tremendo, como David está caminando en principios que Jesús enseña años después, ¿no? Entonces, Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús, y les voy a dar algunos dos ejemplos, pero vemos algo tremendo. Vemos a David en el Antiguo Testamento ya caminando en algunos de esas lecciones y principios que Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento. Toma nota de estas referencias. Mateo 5, 44 a 45. Mira lo que dice la palabra. Sermón del Monte. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Eso es lo que David estaba haciendo en el Antiguo Testamento. Aquí está Jesús enseñando este principio nuevamente aquí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Entonces, también en Lucas 6:35, dice algo similar. Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, David canta esta canción, canta esta endecha como un canto fúnebre a toda la nación de Israel. Y me impacta tanto el versículo 18. Quiero que prestes atención al versículo 18. Es algo que en estudiando esta vez para enseñar algo que nunca he visto antes. Y mira lo que dice el versículo 18. Y dijo David que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer, pero dice, él debía enseñar, eso era el corazón de David. Esta canción, este lamento que va a recordar la vida de Saúl y de Jonatán, debemos enseñar esta canción a los hijos de Judá, ¿no? Entonces, dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. No se olviden que en este momento solo David todavía no ha sido ungido como rey sobre todo Israel, solo está sobre la tribu de Judá. Pero él tenía este deseo de pasar eso a los niños. Toma nota, no pierdas eso. Esta revelación tan impactante. David quería pasar esta canción a los niños y quiero pasar eso a nuestros niños, a nuestros hijos y los niños de nuestras vidas. Quiero crear, y eso es lo que David quería hacer. Quería crear una cultura de honra en Judá,
donde nuestros niños pueden pensar en Saúl con la misma luz o de la misma manera. Me impacta, solo tome nota de eso, me impacta como David inmediatamente piensa en las generaciones. Inmediatamente piensa en las generaciones y dice, no, esos son valores que necesitamos impartir a los niños. Esos son valores que tenemos que impartir a la próxima generación. Él inmediatamente piensa en las generaciones. Hermanos, estamos, si no sabías, que creo que todos sabemos, en cada nación en el mundo, estamos en una batalla hoy en día en las naciones, hermanos, porque la cultura de este mundo, la corriente de este mundo, y ciertamente nuestro enemigo, Satanás, quiere depositar sus valores y pensamientos equivocados en los corazones de nuestros niños, de nuestros hijos. Y tenemos que luchar, tenemos que levantarnos aún más fuerte. Tenemos que luchar contra una cultura que quiere de verdad tragar a nuestros niños. Y si nosotros no enseñamos a nuestros niños, si no enseñamos a nuestros hijos, sabemos, y sé que estamos ocupados y a veces caemos y necesitamos nuevas fuerzas en esta batalla para cuidar a nuestros niños. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, el mundo y la cultura ciertamente quiere enseñarles. Entonces me impacta tanto aquí en el versículo 18 que una de las primeras cosas que piensa David es la importancia de impartir esos principios buenos a la próxima generación, de impartir su corazón, de poder ver su adversario de otra manera, de poder impartir esos valores a los niños, diciendo, yo quiero levantar una generación que no va a pensar mal de esta historia y esta temporada en nuestra nación, la historia de nuestra nación. Yo quiero hijos que van a cantar de otra manera. Quiero que los niños de esta nación puedan tener una imagen más amplia de lo que está pasando en la nación de Israel. Déjame solo leer el cántico, el lamento de David aquí, y vamos a hablar sobre algunas últimas cosas para ir terminando la enseñanza de hoy. Pero versículo 19, ese es el canto, eso es lo que David dice, y vamos a tocar algunas de las cosas, pero mira, versículo 19, ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Déjame leerlo todo y después vamos a hablar sobre algunos puntos importantes. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni des las nuevas en las plazas de Ascalón, son lugares de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Mira esto, versículo 23, voy a mencionar eso después, pero Saúl y Jonatán, mira eso, amados y queridos, hermanos. Ese es Saúl, sí, el mismo Saúl que quería matarlo por tantos años. Y mira el corazón de David, mira la reacción de David, que eso nos puede enseñar hoy a cambiar nuestra propia reacción y nuestro propio corazón. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos, no podía decir la palabra, con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla?
Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, quien me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Voy a hablar de esto también. Y el último versículo del capítulo dice, cómo han caído los valientes, han parecido las armas de guerra. Pero vemos algunas cosas para terminar. Esa canción, ese lamento tan tremendo que David hace aquí. Versículo 19, una vez más, mira lo que dice. Versículo 19. Ha aparecido la gloria de Israel sobre las alturas. David, en primer lugar, llama a Saúl y a Jonatán la gloria de Israel. ¿Cómo podría ver hermosura y gloria en sus vidas? Solo viendo como el Señor ve, como Jehová ve. Y dice después, ¿cómo han caído los valientes? Entonces, ¿cómo han caído los valientes? No han ganado esta batalla, dice. No han ganado esta batalla, han muerto, pero han ganado muchas otras batallas antes. Han derrotado a muchos enemigos de Jehová en otros momentos. Y David escoge recordar y hazle recuerdo a toda la nación de todas las otras batallas que Saúl y Jonatán han ganado antes, cómo han derrotado los enemigos de Jehová. En vez de enfocarse en el hecho de que han caído esta vez y que han muerto, decidió enfocarse en todas las otras batallas que sí han ganado en el pasado. Es una perspectiva tremenda que David nos muestra aquí que debemos tener en nuestro corazón. Piensa en el adversario que te maltrata. Piensa en el líder que ha caído. Para poder cambiar tu perspectiva, que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestra forma de ver las cosas y nuestra perspectiva. Para poder cambiar nuestra perspectiva, para poder enfocarte en las victorias que ellos han tenido en su vida. Y hermanos, yo pienso en algunas personas en mi propia vida. Relaciones, que ahora tal vez están rotas, pero en vez de enfocarme en la relación rota, puedo enfocarme en los momentos cuando hemos peleado juntos, pensar en momentos cuando hemos ganado batallas contra el enemigo juntos. Entonces, esa es la lección. David está mirando lo que Dios mira. Está evaluando la vida de Saúl como Dios la evalúa. David no mira a Saúl como a su enemigo personal. Él mira a Saúl como una vasija que Dios está usando y estaba usando en la nación, en su generación, diciendo, ha muerto, pero Saúl era una vasija, era un instrumento del Señor en mi generación. En el versículo 23, qué tremendo, una vez más, que dice, llama a Saúl y Jonatán, amados y queridos. David quería que esta canción sea una canción nacional, y ciertamente habían personas, puedes estar segura, ciertamente habían personas que no querían cantar esta canción. ¿Qué te pasa, David? ¿Qué te pasa, David? Él quería matarte por 7 años y tenía 3,000 hombres persiguiéndote. ¿Cómo puedes decir a Saúl amado y querido? Es porque David está viendo como Dios ve. ¿Qué te pasa, David? Saúl amado y querido. ¿Quién amaba a Saúl? Ciertamente nuestro Padre Celestial sí lo amaba. Y David también, vemos eso en su corazón. Obviamente sabemos que eso no era toda la verdad con respecto a la vida de Saúl, pero sí hay verdad en esta frase, amados y queridos. Vemos la perspectiva y el corazón que David tiene. ¿Qué perspectiva, qué revelación del rey David? Que aún nuestros adversarios podemos hacerlo. No es tan fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Qué revelación, que aún nuestros adversarios son amados y queridos por nuestro Dios. Qué tremendo. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo te ayude hoy a tener una verdadera revelación de su gracia, de su misericordia. Mira el versículo 24, dice, hijas de Israel, llorad por Saúl,
quien os vestía de escarlata con deleites, haciéndoles recuerdo de que sí, había temporadas de victoria y prosperidad en los años de Saúl. Está diciendo, no te olvides, hijas de Israel. No te olvides de la prosperidad que Saúl trajo a tu casa. Recuerda las buenas cosas de su vida. Versículo 26 dice, terminando 25, Jonatán muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. En versículo 26, tremendo la respuesta de David, porque en primer lugar, si lees el contexto, sabes que Jonatán sabía que David era el ungido del Señor, y tenía la oportunidad de ir con David, estar con él, básicamente ser su mano derecha, pero decidió quedarse con su padre. David no se ofendió cuando Jonatán decidió quedarse con su padre en vez de seguirle a David. Es una lección tremenda también. Mire eso, no hay ofensa en el corazón de David. Que el Espíritu Santo te ayude hoy a quitar toda ofensa de tu corazón. Hermanos, una de las señales que vemos de los últimos tiempos, de los últimos días, y están aumentando los dolores de parto en esta tierra. En Mateo 24 habla de los últimos tiempos que muchos se van a ofender. Entonces nosotros como creyentes tenemos que restaurar las cosas, tenemos que quitar toda ofensa de nuestro corazón. No hay ofensa en el corazón de David contra Saúl, contra Jonatán por dejarlo. Hay solo amor en el corazón de David. Jonatán sabía que David era el ungido del Señor, pero decidió quedarse con el rey rebelde, con su padre, que quería matarlo a David, ¿no? Entonces, y esta frase, déjame solo mencionar, cuando David dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, hay un problema grande. Qué pena en realidad que muchos realmente traten de tergiversar este versículo para decir que tiene algo que ver con la homosexualidad. No tiene nada que ver con la homosexualidad, no tiene nada que ver con un placer físico, y las personas que tratan de hacer eso simplemente no entienden lo que David está tratando de decir. No está hablando de un placer físico entre ellos. Lo que David sí está tratando de decir, escuche eso porque es algo poderoso. Lo que David sí está tratando de decir es que no hay nadie más fuerte en compromiso y lealtad que una mujer que está enamorada. Déjeme decirlo otra vez. No hay nada ni nadie más fuerte en compromiso y lealtad que una mujer que está enamorada. Una mujer enamorada haría cualquier cosa por su relación. No estamos hablando de los varones hoy, pero una mujer enamorada, de verdad enamorada, haría cualquier cosa por su relación. Está hablando de este nivel de compromiso, de este nivel de lealtad. Y dice, de verdad, no es tan fácil encontrar eso en un varón, pero he encontrado este compromiso y lealtad en Jonatán. Es una referencia al compromiso y lealtad de Jonatán. Aunque no dejó su padre, Jonatán ayudó a David muchas veces, muchísimas veces, y ese es el punto. Hermanos, y termino este capítulo y vamos a orar y vamos a cerrar esta enseñanza hoy, pero qué tremenda la respuesta de David a la muerte de Saúl, cómo responde a su adversario, a la muerte de su adversario, cómo responde a los líderes que han caído. Hermanos, el punto es, si nosotros podemos ver como Dios ve, vamos a sentir lo que Dios siente por los demás. Terminamos la enseñanza hoy orando. Si puedes levantar tus manos allí donde tú estás. Señor Jesús, queremos ver como tú ves. Queremos sentir lo que tú sientes, Señor. Gracias por tu palabra hoy, Señor Jesús. Te damos la gloria, te damos gracias por enseñarnos esas lecciones tremendas sobre liderazgo, esas lecciones tremendas sobre cómo debemos responder, cómo debemos reaccionar a los adversarios que nos tratan mal, que hablan mal de nosotros. Cómo debemos responder a los líderes que han caído en el cuerpo de Cristo. Que ayúdanos, Espíritu Santo, hoy a tener una visión más amplia de tu obra en sus vidas y la obra de restauración.
Queremos quitar toda ofensa de nuestro corazón hoy contra cualquier otra persona, uno de nuestros hermanos en tu cuerpo. Queremos tener solo tu amor ágape llenando nuestro corazón. Ayúdanos a quitar toda ofensa en el poderoso nombre de Jesús y ayúdanos a responder como David responde aquí a la muerte de su adversario y en esta transición de temporada en su vida. En el poderoso nombre de Jesús oramos hoy. Amén.